Hola, esta es la revisión teórica para la práctica de laboratorio de microscopía y coloración para el laboratorio de biología celular del semestre 2022. Entonces empecemos por el tema de microscopía. Hoy en día tenemos una gran cantidad de microscopios, como por ejemplo el microscopio de barrido, el microscopio de campo oscuro, el microscopio de fluorescencia o el estereoscopio. Cada uno de ellos tiene una forma de funcionar distinta y lo vamos a escoger dependiendo del objetivo de nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, el microscopio de campo oscuro, que es la imagen superior derecha, aquí lo que podemos ver es cómo se logra ver el contraste, la forma de la muestra a través del contraste simplemente de la coloración innata que tiene la muestra. En el caso del microscopio de barrido, este utiliza la transmisión de electrones para tener una imagen mucho más nítida, lo que nos permite ver imágenes mucho más pequeñas y con una gran cantidad de detalle. El microscopio de fluorescencia, lo que hacemos aquí es utilizar diferentes pigmentos que a una cierta longitud de onda, al ser excitados con una cierta longitud de onda, generan una señal de luz que puede ser distinta dependiendo el colorante que utilicemos. Entonces una misma muestra la podemos tener con tres colorantes distintos, una para marcar por ejemplo el ADN, otra para marcar el uso mitótico, otra para marcar el resto del citoplasma, de tal manera que con una longitud de onda distinta cada muestra da una señal diferente, pero al unirlas podemos tener una imagen completa, por ejemplo, de cómo se está dividiendo una célula. Y el estereoscopio, que digamos que es un microscopio con un poder de amplificación mucho más pequeño comparado con los otros microscopios, lo que nos permite es ver muestras un poco más grandes como lo que son por ejemplo insectos o vellosidades en las plantas, y además es muy útil cuando tenemos muestras que su tercera dimensión nos permite, digamos que verlo de manera tan nítida en un microscopio. Entonces, en este caso utilizamos un estereoscopio, por ejemplo, para ver muestras un poco más grandes. Bueno, también tenemos el microscopio compuesto, que es el microscopio más utilizado en los laboratorios, especialmente en los laboratorios de docencia. Este microscopio nos permite ampliar imágenes y tener una imagen aumentada y enfocada. Podemos ver cosas tan pequeñas como las bacterias, sin embargo no lograríamos ver cosas aún más pequeñas como los virus. Para ver virus tendríamos que utilizar un microscopio, por ejemplo, de transferencia de electrones. Podemos ver unas cosas pequeñas, pero un poco más grandes que las bacterias, como las microalgas, y en este caso logramos ver organelos como por ejemplo el núcleo, cosa que no podemos ver por ejemplo en las bacterias, que aunque no tienen núcleo no podemos ver nada dentro de su estructura. Tal vez algunas esporas en alguna de las células que producen esporas, pero más allá de eso no logramos ver nada. El microscopio compuesto entonces tiene diferentes partes, ¿no? Él tiene el sistema óptico que está conformado por los objetivos. Los objetivos vamos a tener de diferente poder. Normalmente los objetivos que vamos a trabajar en el laboratorio tenemos un objetivo de 4X, de 10X, de 40X y de 100X. Son los que tenemos en nuestro laboratorio. Esto quiere decir que van a amplificar la imagen 4 veces, 10 veces, 40 veces o hasta 100 veces. Esta imagen se ve aún más amplificada con la ayuda de los oculares. Los oculares se encuentran en la parte superior del microscopio y los vamos a utilizar para ver nosotros a través del microscopio, y los oculares ya tienen un poder de amplificación de 10x. Entonces el poder total de amplificación que tendremos en el microscopio será el poder del ocular 10x por el poder de nuestro objetivo. Entonces si utilizamos el objetivo de 4x, tendremos un poder total de amplificación de 40x. Y si utilizamos el objetivo de 100x, tendríamos un poder de amplificación total de 1000 veces, es decir, 1000 veces aumentada la imagen. Cuando utilizamos el objetivo de 100x, que es los llamados objetivos húmedos, tenemos que utilizar un aceite de inmersión para poder concentrar la luz que viene del sistema de iluminación que ya vamos a ver. Entonces, aquí es muy importante utilizar el aceite de inmersión cuando utilicemos el objetivo de 100x. Solamente cuando utilicemos este objetivo utilizamos aceite de inmersión. Los objetivos secos, como por ejemplo los de 40, 10 o 4x, no es necesario utilizar aceite de inmersión. Es más, dañamos el objetivo si lo hacemos. Ahora tenemos el sistema de iluminación, que está conformado por la lámpara, que es la fuente de luz.
el condensador que nos va a permitir redireccionar toda la luz hacia un solo punto y el diafragma que es el que nos permite calcular o graduar qué tanta luz queremos que pase para poder ver con mayor nitidez la muestra. Es muy importante que podamos graduar la intensidad de la lámpara, la intensidad de la luz, porque eso nos va a permitir también graduar qué tanta luz queremos. Dependiendo la muestra que tengamos, necesitaremos más o menos luz. También va a depender si lo vemos a 4x o a 100x. Y de igual manera tendremos que mover el diafragma para graduar la luz que queremos que pase de tal forma que podamos ver nítidamente la muestra. Finalmente tenemos el sistema mecánico que está conformado por el carro, por la platina, por el macrómetro y el micrómetro. Y el cuerpo del microscopio. Entonces el cuerpo del microscopio es esta parte de acá. Luego encontramos lo que es la platina y el carro. Es muy importante porque tendremos que mover la platina solamente con ayuda de estos tornillos que se encuentran en este lado. Lo veremos en clase con mayor cuidado. Tenemos el revólver, que es donde tenemos sujetados los 4 objetivos, y de aquí es que tenemos que mover esta ruedita para poder cambiar de objetivo. Tenemos el macrómetro, que es la llanta grande para hacer cambios grandes en el enfoque, y este micrómetro que lo utilizamos cuando ya estamos muy cerca de la muestra y queremos hacer un enfoque mucho más delicado. Todo lo que vimos del sistema de iluminación, el macrómetro, micrómetro, lo veremos a través de unos videos que también les haremos llegar y en clase lo experimentaremos en la práctica. Luego que ya tenemos nuestro microscopio listo y podemos utilizarlo para nuestras muestras, recordemos entonces que las células son las unidades estructurales que componen a los seres vivos, ¿cierto? A través del microscopio solucionamos la necesidad de poder observar estas células, pero ahora necesitábamos poder diferenciarlas. Y para eso se diseñaron diferentes técnicas de coloración. Entonces con las técnicas de coloración se nos ha facilitado ver las células, ver componentes celulares y también tisulares, es decir, de tejidos. Vamos a revisar entonces algunos tipos de coloración. Entonces las técnicas de coloración las podemos clasificar, por ejemplo, en vitales, supravitales y compuestas. Un ejemplo de las técnicas vitales es el azul de metileno, que no ocasiona la muerte celular. En técnicas supravitales podemos tener directas, indirectas o progresivas. Progresivas es el mejor ejemplo en el caso de la coloración cuando es la tinción de Gram, que ya veremos más adelante. Y técnicas compuestas, por ejemplo, la coloración de Giemsa, que mezcla diferentes colorantes para ver diferenciación celular. Entonces la primera de ellas es la coloración de Gram, que nos permite diferenciar entre bacterias que tienen paredes definidas como Gram negativas o Gram positivas. Entonces la diferenciación está dada por la conformación de su pared celular. En el caso de las Gram negativas, lo que podemos ver es que tienen dos membranas, una interna y una externa. Y en la mitad tienen una pared muy delgada de peptidoglicano, que es el compuesto que conforma la pared celular de las bacterias. Si lo comparamos con la pared de las Gram positivas, lo que podemos ver es que tienen solamente una membrana interna con fosfolípidos igual que en Gram negativas y una capa de peptidoglicano mucho más gruesa que las Gram negativas. Esto es muy importante porque en las técnicas de coloración y decoloración vamos a poder diferenciar entre unas y otras, de tal manera que las Gram positivas las veremos con un color morado y las Gram negativas las veremos con un color rosado. Revisemos ahora por qué. Entonces, inicialmente tenemos tanto las células Gram negativas como Gram positivas, digamos que sin pigmento las podemos ver transparentes. El primer colorante que agregamos es el cristal violeta, que es violeta. En ese momento, tanto las Gram negativas como las Gram positivas se van a ver moradas. Luego vamos a agregar Lugol como un mordiente. Este Lugol va a formar un complejo con el cristal violeta dentro de las células, formando un complejo un poco más grande, un poco más complejo. Y luego vamos a dar el proceso de decoloración. Entonces vamos a agregar alcohol acetona que va a entrar dentro de las células para sacar el colorante. ¿Qué va a pasar en este punto? Las Gram positivas, como tienen una pared de peptidoglicano mucho más gruesas, ese complejo cristal violeta Lugol no va a poder salir de la célula. Mientras que las Gram negativas sí va a poder salir. Entonces las Gram negativas en este punto van a volver a quedar transparentes.
Cuando agregamos la fuchina o safranina, que es nuestro color de contraste, este es rosado, entonces las gram positivas, como tienen el colorante morado dentro, van a seguir moradas, mientras que las gram negativas, como estaban transparentes, va a meterse el color rosado y van a quedar teñidas de color rosado. Como pueden verse, para cada paso hay un lavado con agua y hay un tiempo estimado que se deja la muestra con el colorante. Es muy importante estos tiempos porque de lo contrario podemos tener resultados equivocados. Si dejamos mucho tiempo, por ejemplo, el alcohol acetona, tanto en gran negativas como en gran positivas, las dos se van a decolorar. Entonces es muy importante los tiempos en la técnica de coloración de gram. ¿Cómo se hace? Pondremos una gota de agua sobre una lámina, pondremos un poco de bacteria disuelta en esa gotica de lámina, esperaremos a que se seque, que se seque completamente el agua en la lámina, la vamos a pasar por un mechero para fijarla, lo veremos después en el laboratorio, y luego agregaremos cristal violeta que cubra completamente la muestra y lo vamos a dejar por un minuto, lavamos con agua destilada abundante para quitar el exceso de colorante, luego agregamos Lugol y dejamos el Lugol sobre la muestra un minuto, nuevamente lavamos después del minuto, luego agregamos el alcohol acetona y lo dejamos 30 segundos y luego lavamos muy bien con agua destilada y finalmente agregamos la fuchina, la dejamos 15 segundos actuar y luego lavamos muy bien, secamos y vamos al microscopio. Esas técnicas de coloración de gram no solamente nos permite diferenciar entre gram positivas y gram negativas, también nos permite diferenciar la morfología de las bacterias. Entonces las bacterias pueden ser cocos, que son las esferas que vemos inicialmente, bacilos, que son bastoncitos alargados, y espirales, en las que tenemos unas un poco más largas que otras. Estas bacterias espirales normalmente están asociadas a microorganismos extremófilos que ejercen a temperaturas muy altas, condiciones muy extremas, que normalmente no son fáciles de cultivar y por tanto no son tan fáciles de ver en laboratorios de docencia. Adicional a la forma, podemos ver cómo están conformadas las células. Entonces pueden estar de a dos, que pueden ser diplococos o diplobacilos, pueden estar uno detrás de otro, por lo que tendremos estreptococos o estreptobacilos, o podemos tenerlos en el caso de los cocos en tétradas o en agrupaciones un poco más azarosas. Eso es muy importante porque la conformación de las células bacterianas está asociada al tipo de bacteria que es. Entonces, cuando las veamos en un microscopio, si las vemos de a dos, en estrepto o en tétradas, si son gram positivas o gram negativas, podemos tener un indicio de qué microorganismo es el que estamos viendo. Otra de las técnicas es el azul de metileno. Esta la utilizaremos para ver las células de la cebolla. Entonces esta lo que hace es que el colorante se une al núcleo y a la pared celular, de tal manera que podemos diferenciar claramente el núcleo de las células y la pared muy bien. Es una técnica un poco más simple. Es simplemente tener un corte muy delgado de la cebolla y agregar el colorante y inmediatamente se puede ver al microscopio. La coloración de Giemsa, que recuerden es una coloración compuesta por diferentes colorantes, es especial para ver células sanguíneas. Entonces tenemos diferentes colorantes que se unen diferencialmente al tipo de células. Entonces, por ejemplo, en los eritrocitos los veremos con un color como más o menos rosado naranja. Los glóbulos blancos los veremos con un color un poquito más morado y aquí es importante porque el colorante que va a ser afín al citoplasma de los glóbulos blancos es distinto al del núcleo. Entonces el núcleo se va a ver un poquito más oscuro. Y como los diferentes tipos de glóbulos blancos o leucocitos tienen diferentes tipos de núcleos o cantidad de núcleos, esto va a ser muy importante para poderlos diferenciar. Recordemos además que los eritrocitos o los glóbulos rojos no tienen núcleo, entonces por tanto no vamos a ver este color morado adentro de estas células. Entonces un ejemplo de los glóbulos blancos que vamos a ver pueden ser neutrófilos, entonces aquí tenemos cómo se verían sus núcleos, los eosinófilos, basófilos, los linfocitos y los monocitos. Como pueden ver, cada uno tiene un tipo de núcleo distinto o una cantidad de núcleos. Bueno, y la última técnica que veremos hoy es la de azul de lactofenol. Esta está diseñada para poder ver a los hongos. A diferencia de las bacterias, los hongos tienen su pared celular quitina y no peptidoglicano. El azul de lactofenol está conformado por tres compuestos. Tiene fenol que genera la muerte celular de los hongos. Esto es importante para que el hongo no utilice alguna estrategia de muerte programada para que se rompan las células. Entonces, por eso es importante matar el hongo en este punto para poder observar.
Tenemos el azul de algodón, que es el que es afín a la quitina, que conforma las esporas, los conidios y la pared celular de las células. Entonces por eso podemos verla en el microscopio, es la que nos da la coloración. Y tenemos el ácido láctico, que también nos va a permitir conservar las estructuras, que no se vayan a dañar por procesos de concentraciones de diferentes tipos de solutos. Entonces simplemente vamos a tomar un poco del hongo. Está diseñada para ver especialmente lo que son hongos filamentosos, porque los hongos unicelulares como las levaduras las podemos ver con coloración de Gram, mientras que los hongos filamentosos no. Entonces vamos a utilizar esta técnica para ver hongos filamentosos. Tomamos simplemente un poco de muestra, agregamos una gota de azul de lactofenol y la podemos llevar inmediatamente al microscopio para poderla ver. Entonces estas son las diferentes técnicas que vamos a ver en la clase de coloración y microscopía. Es importante que vean los videos que les mandaremos sobre microscopía, que lean muy bien la guía y nos vemos en clase.